Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, buenos días El Salvador, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles, como siempre agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio, esa oportunidad de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Gracias por estar pendientes de nuestra señal desde muy tempranas horas con nuestros noticieros y por supuesto ahora vamos a los análisis pertinentes de temas muy importantes de nuestro país. En esta primera parte vamos a hablar acerca del torneo latinoamericano de surf que el día de ayer precisamente se dio inicio en la bocana de la playa El Tunco, esto en La Libertad, donde se convirtió desde luego en la cancha del surf continental, así con el inicio del torneo latinoamericano de surf Alas Pride Pro. Así es que vamos a darle la más cordial bienvenida a la ministra de Turismo, Morena Valdés. Gracias por acompañarnos esta mañana, ministra. Gracias, Ernesto, a ti por recibirnos en tu casa. Estamos recibiendo alrededor de más de 170 atletas. Hemos superado las expectativas. Esperábamos alrededor de 150. Llevamos hasta el momento inscritos 170 atletas. Esto quiere decir que tenemos un lindo problema, como decía Karim Sierra Alta, el presidente de Alas, que quizás nos tengamos que extender hasta el domingo. Estamos haciendo todo lo posible porque ya teníamos todo planificado. Tú sabes que esos torneos se planifican de semanas atrás. Ahí estamos viendo una muestra de maniobras ahí en la bocana, en la playa El Tunco. Ayer, bueno, como tú bien lo dijiste, ya hay 4 seleccionados del Salvador que van a esta segunda vuelta en este día, que esperamos que también clasifiquen, entre ellos, por supuesto, nuestro atleta Brian Pérez, que es nuestra estrella en los Panamericanos, y también Porfirio Miranda, que es local de la bocana. También tenemos a otros 2 que son de la zona. Tal vez me detengo un poco con este torneo, que por primera vez es 6 estrellas. Ya habíamos tenido, es más, el Alas nació aquí en El Salvador. Quien fue uno de los fundadores fue Francis Asbun, que está en la Federación Salvadoreña de Surf, pero nunca habíamos tenido 6 estrellas. Es más, nos decía Karim Sierra Alta, esto es un récord. O sea, de verdad ellos están impresionados de la cantidad de surfistas que han venido, porque ¿qué significa 6 estrellas? Que tenés una bolsa de premios para todas las categorías. O sea, todos estos surfistas son profesionales y lo que hacen es andar en torneos para poder de esta manera vivir del deporte, así como lo hacen otras ramas deportivas. Otras disciplinas. Exactamente. ¿Sí? Entonces, bueno, me fui a vivir por eso mismo, por el tema del surf. Entonces, cuando yo logro superar el miedo, dicen que hay 3 cosas en la vida que no te dejan avanzar: el miedo, el rencor y el resentimiento, en ese orden. Así que el miedo, el rencor, que es diferente al resentimiento. Y el resentimiento. Son cosas que no te dejan. Bueno, y hay una cuarta que hay que quitarnos todo eso para superar muchas cosas. Hay una cuarta que siempre digo que hace falta ahí, que es la culpa. Cuando tú te pasas culpando de todas las cosas. Claro. Entonces, justamente yo cuando descubro el surf, yo lo decía ayer en una de las entrevistas, han venido muchos medios internacionales referentes del surf, que eso es buenísimo para el país, precisamente porque es primera vez que hacemos una categoría 6 estrellas. Y me decían ellos, ¿qué significa para ti ver que el surf está siendo posicionado? Y además ellos mismos me decían, estamos impresionados que El Salvador está revalorizando el surf, porque a veces el surf se le ve como aquellos que solo lo hacen, los hippies, los que viven la vida sin una responsabilidad, etcétera. Y es al contrario. Sí, como que da la impresión como que si fuera un deporte más para vacaciones, vagos, o no sé, algo así, pero no es así. No es así, porque no es así. Yo te quiero invitar un día a surfear, claro, o sea, debes tener una buena... pero hay que físicamente estar bien. Bueno, eso sí, tenés que tener una buena condición física. O sea, lo primero que tengo que trabajar es un poco mi estómago, ¿no? Que creo que no me daría el equilibrio pertinente al ver ese tipo de imágenes. Pero no cuesta, porque lo importante es que tengamos... Lo primero es quitarse el miedo, porque también ahí no deja de calar un poco el tema del miedo, ¿no? Exactamente. Yo siempre digo que los salvadoreños no le tengamos miedo al mar, tengámosle respeto.
En los próximos días vamos a tener ya un torneo mundial. Así es, por primera vez en esta categoría que es de paddleboard. Ya habíamos tenido mundiales, yo siempre especifico, porque a veces los usuarios en redes me dicen, bueno, hemos tenido, o sea, el surf es cierto, se ha venido posicionando, pero como tú dices, es primera vez que tiene tanto respaldo. Bueno, justamente ayer en la inauguración de Alas teníamos... Estaba el gabinete turístico, El gabinete turístico. Ministra de Salud. Ministra de Seguridad, Fuerza Armada, ministra de Vivienda, estaba la comisionada, nuestra jefe comisionada de gabinete, Carolina Recinos, exacto. Carolina, sí. Tenemos también al director de Tejido Social, que es nuestro comisionado, que es Carlos Marroquín, que está trabajando muchísimo, porque tú sabes que cuando vas a intervenir con infraestructura básica y también cuando se genera todos estos turismos, las comunidades deben de estar también acordes a todo este crecimiento. Entonces, trabajar con las comunidades es básico. Y el tema de seguridad, por ejemplo, el tema de salud, el manejo de alimentos, cualquier emergencia que pueda suceder. Su evaluación de la comunidad, de la infraestructura para montar porque entiendo que como funcionaria encargada del ramo, ella tiene que vender esto y tiene que venderlo bien. Así es. Y debemos tener infraestructura. Sí, la infraestructura, ¿cómo se va? ¿Qué evaluación se tiene de la infraestructura? Justamente. ¿Y cuáles son los desafíos que se tienen? Justamente el desafío es poder tener primero esta gestión de gobierno, que es justamente liderada por el presidente Bukele, que tú sabes que el programa emblemático de SurfCity tiene el gran reto de primero preparar las condiciones. O sea, no vamos a ir a promocionar algo sin tener las condiciones, porque lo peor que nos puede pasar es que promocionemos algo y cuando venga el turista diga, aquí no hay nada de lo que me prometieron. Tenemos, vean, exactamente. Y la atención al cliente, no hay agua potable, no tenemos... Me gustó muchísimo una fotografía que publica uno de los periódicos ahí, una extranjera con una media docena de conchas, ¿verdad? Abierta, como decimos, ¿no? Pero uno de los periódicos nuestros ahora ya lo pasamos. Pero precisamente es eso, o sea, tenés que poseer todas las condiciones y toda la infraestructura antes de promocionar. Justamente la playa, tú sabes que La Libertad se ha desarrollado muchísimo, pero no ha habido un orden. Entonces, lo que nosotros estamos trabajando son planes de ordenamiento territorial, estamos trabajando junto con las comunidades, junto con las asociaciones de desarrollo comunal, con los comités de desarrollo turísticos, con la municipalidad. La municipalidad es clave. Por ejemplo, ayer me decía, ministra, por favor, que nos mantengan limpias las playas, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando haces un torneo así, bueno, vos vas a vacaciones de Semana Santa o Semana de Agosto y vas posterior, justísimo, acababa de pasar las vacaciones y es increíble la basura que dejamos los salvadoreños en las playas. Tenemos una falta de conciencia en ese sentido, porque si destruimos la playa vamos a destruir el mayor recurso que tenemos, que son nuestras olas y por supuesto nuestras playas limpias. Entonces, es que aquí hay que hacer todo un trabajo interinstitucional y de cultura y de sensibilización también con la población salvadoreña. Primero, sintámonos orgullosos que tenemos la mejor ola del mundo para surfear, casi toda en nuestra zona costero marina. Segundo, que tenemos distancias cortas. Eso quiere decir que yo, en lugar de decirle a alguien que aquí no hay nada, le decimos, mira, vos vas a venir al mejor país del mundo para surfear y además te puedo llevar en 2 horas a escalar un volcán, en 3 horas a ver otro tipo de playas en el oriente del país. Para el mundial, sí, tenemos toda una delegación. Para este latinoamericano, como tú sabes, solo son surfistas latinoamericanos, pero han sido invitados canadienses y estadounidenses. Así que también están compitiendo como invitados. A ver, esto es bien importante, el tema de la seguridad. Como lo dice, la apuesta del gobierno es por atender el tema del, digamos, de consolidar el tema del plan de seguridad, del control territorial. Y la zona, pues los indicadores muestran de que está tranquilo, hay un circuito de seguridad muy importante, ¿no? Así es, sí, eso es básico en toda la zona. Ministra, esta situación sísmica que hemos tenido hoy en día también, quieras o no, no deja de llamar la atención en el sentido de que los epicentros se generan, la actividad sísmica hoy que ya se informa oficialmente que está sobre el enjambre en la capital, pero también hemos tenido frente a nuestras costas, ¿no? Sí. Bueno, esto... ¿No tiene ningún problema esto, digamos, o representa algún peligro? Claro que nosotros tomamos todas las precauciones del caso. Justamente ayer ya se había activado
todo el gabinete turístico, porque eso es lo bueno de esta gestión, que todos estamos conectados de inmediato. Entonces ¿Cómo se sintió? ¿Usted estaba allá cuando allá de la mañana? Sí, pero no lo sentí. No la verdad siente. que estaba caminando y generalmente yo que vivo en el mar te puedo decir que cuando el epicentro es aquí, generalmente Bueno, y casi por en lo la general libertad. en el mar es bien difícil. Sí, no a sé menos por que qué. sea el epicentro Sí, es bien justamente difícil en el mar. percibirlo, ¿no? Así que por suerte tampoco los Pero atletas. no representa ningún peligro. Digo esto por el término Sí. de lo que por sospecha puede tener uno. Bueno, si es en el mar puede ser, bueno, tuvimos el tema del tsunami. Igual hay que tomar las precauciones del caso. Estamos a las puertas de cerrar el ciclo Así económico 2019. ¿Cuál es su expectativa con relación al tema turístico? Mira, como te decía, nosotros estamos trabajando en un plan sostenible. Este plan sostenible está para 10 años, al 2030, también paralelo al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, que sabes que todos los países nos hemos comprometido, y justamente lo hacemos para 10 años porque estamos viendo el sector turístico con una visión de corto, mediano y largo plazo. Como te decía, estamos haciendo los requerimientos y los proyectos de factibilidad para las infraestructuras básicas, no solo en la zona costero marina, y eso se lo repito a la población salvadoreña, sino que para los otros destinos turísticos, porque vamos a promocionar todo lo que vincula a los otros destinos turísticos, ya sea de Occidente, ya sea de la zona norte, ya sea de la zona oriental y de la zona central. ¿Qué quiere decir esto? Que esto es integral, pero tenemos que hacerlo bien. No podemos empezar a promocionar algo si no tenemos infraestructura adecuada, sobre todo o tenemos infraestructura deteriorada o no hay suficiente, por ejemplo, accesos para llegar a esos destinos turísticos. Después de esto, venimos y estamos ya en las puertas de la promoción. Hoy por hoy podemos promocionar las potencialidades que ya poseemos. La ola, por ejemplo, es algo que no tenemos que construirlo, no tenemos que fortalecerlo. Ahí está, esto es natural, hay que cuidarlo, hay que trabajar con todo el tema de cuidado. Entonces, lo que queremos nosotros de aquí a 10 años, para responderte concreta a tu pregunta, es: actualmente tenemos un ingreso de turistas a cierre de 2018 de 2.5 millones de turistas, entre visitas, excursionistas y turistas que pernoctan. Queremos llegar al año 2030 a 8 millones de turistas y además de esto generar más de 4.000 millones de dólares de divisas. Al cierre de 2018 teníamos 1.500 millones de divisas. 1.500 millones de dólares de divisas. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros le estamos apostando a lo grande. Estos datos los generan países exitosos en el sector turismo como Colombia o como República Dominicana, que han trabajado por años. O sea, tenemos que de verdad fortalecer primero lo que tenemos aquí adentro, convencernos los salvadoreños que de verdad tenemos lo mejor, poder tener una cultura del cuidado, porque eso es bien importante, porque de nada nos va a servir tanto al sector público como al sector privado que hagamos toda una infraestructura de lujo y de calidad y de primer nivel si el salvadoreño y el ciudadano de a pie no tiene la conciencia y la sensibilización de cuidado. Y también todo el tema medioambiental, porque si nosotros hacemos esto, vamos a hacerlo sostenible y sustentable a largo plazo. Así que esos son los números. Sé que hay una responsabilidad compartida porque tienen 6 meses, sí, ¿verdad?, de gestión, y obviamente se trabajó con un presupuesto que no correspondía a este gobierno, con algunas proyecciones que han estado. ¿Cómo se ha logrado hilvanar esta transición ya en términos de evaluación de cierre de gestión? Mira, esto es importantísimo. Por ejemplo, marcas, proyectos, tenemos el caso del hotel de montaña, tenemos otros proyectos que están ahí pendientes, ¿no? Justamente nosotros estamos retomando, qué bueno que decís esto, y ya, por ejemplo, con miras al presupuesto 2020 se fortalecieron proyectos de infraestructura, no gasto corriente, que eso lo tenemos sumamente claro, que el presidente nos dijo, no gasto corriente, pero para infraestructura sí podemos fortalecer presupuesto. La cartera de turismo la tienen 3 instituciones, que como tú sabes es el Ministerio de Turismo que regula, el Instituto Salvadoreño de Turismo, que es el ISTU, que ve y administra todos los parques recreativos, y la Corporación Salvadoreña de Turismo, que es la que se encarga, es el ente rector de la promoción de los destinos turísticos especializados que estamos haciendo, y por supuesto el programa emblemático Surf City. Entonces nos reunimos por primera vez, hicimos todo un ejercicio de planificación de presupuesto para ver cuáles eran nuestras
nuestros proyectos que ya veníamos de las gestiones pasadas para ver cómo se fortalecían. Y por ejemplo, el hotel de Cerro Verde, lo que queremos es ya consolidar ese proyecto y poder ver de qué manera tenemos un camino, ya sea a través de concesión o a través de socio público-privado, un arrendamiento. Estamos buscando estudiando la figura pertinente, ¿no? para dárselo al sector privado, que es el experto para estas administraciones. Hay una digamos, fiel confianza en que el sector privado es un gran aliado en esto. Por supuesto, sin el sector privado no podemos trabajar. Mañana sigue y el sábado es justamente mañana, la clase. Y sábado, ¿verdad? Y además hay muchas actividades culturales, se están haciendo muchas cosas también para los jóvenes, así que por favor no duden y vayan a Playa El Tunco a ver a los mejores surfistas de Latinoamérica. Le agradezco muchísimo, ministra, como siempre, es muy agradable conversar con usted. Y sobre todo también cuando se trata de hablar de cómo vender mejor nuestro país. Así ¿verdad? Ese debe de ser, cada uno de nosotros, los salvadoreños, deben de convertirnos en agentes turísticos. Así es. ¿Verdad? Vender bien nuestro país. Mira lo que me decían los atletas ayer. Ya tiene más de 170 nuevos embajadores del Salvador. Así es. Así que ¿por qué nosotros no seguimos ese ejemplo? Así es. Qué bueno, de verdad. Felicidades. Y gracias, nos vemos Ernesto. en noviembre, diciembre para hablar del Campeonato Mundial de Surf. Te espero el sábado. Por ahí estaremos. Ahí estaremos. Bueno, gracias a usted. Nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, bueno, nuevas reformas electorales, voto por rostro, costo que representa para el país y otros temas. Vamos a hablar de lo que se ha hecho en la Comisión de Reformas Electorales en la Asamblea Legislativa. Así es que desde ya, pues acompáñeme porque ese es el segundo tema que ponemos en perspectiva de ustedes. Saludo cordialmente al doctor René Portillo Cuadra, diputado del Partido Arena y presidente de la Comisión de Reformas Electorales y Constitucionales. Gracias por acompañarme. Muchas gracias, Ernesto. Buenos días. Un saludo fraterno a la familia salvadoreña y desde luego a todo el grupo de Megavisión. Ayer se conoció la renuncia a ser miembro del partido de uno de sus fundadores, me refiero a don Hugo Barrera, quien no dio mayores explicaciones, pero dijo renuncio a la militancia, renuncio a ser miembro del partido, perdón. ¿Cuál es tu impresión? Bueno, mira, como toda persona tiene capacidad de decidir a qué partido político pertenecer, a qué asociaciones o clubes apoyar, pues don Hugo ha tomado la decisión de retirarse. En lo particular lo lamento mucho porque don Hugo es una persona que le aporta mucho al partido, una persona con una mente muy preclara sobre temas estratégicos del país, pero cualquiera sea la decisión de don Hugo, pues la respetamos. Ahora, esto se da desde luego en el contexto de una serie de situaciones que están pasando, particularmente entre algunos miembros del partido y la presidencia o dirigencia del COENA. Y se da precisamente por las situaciones de la forma en cómo se sitúa o se quiere contraponer algunos aspectos del partido frente al Ejecutivo. El caso muy específico del ingeniero Gustavo López, que está siendo demandado precisamente por el Ejecutivo y en el contexto de una serie de situaciones que se acusan de utilizar negocios precisamente con la Fuerza Armada. ¿Cuál es cuál es tu impresión de todo esto que está pasando alrededor, René, también? No creo que la renuncia de don Hugo tenga que ver con todo lo que tú has dicho. Es una decisión personal que creo yo que él tiene. Yo creo que las instituciones y las instancias deben de funcionar. Cuando hay una acusación de este nivel, pues es la Fiscalía la que tiene que investigar si lo dicho es cierto o no. Y obviamente si es cierto hay una consecuencia y si no es cierto también hay otra consecuencia. Vamos a seguir a la espera de tener ya una planificación de este proceso del presupuesto, que es otro de los temas que también no deja de preocupar, sobre todo cuando sabemos que si no se tiene presupuesto aprobado, que es el que le corresponde al ejercicio 2020, si el próximo año ya, al inicio del año, ya debería estar todo fríamente, digamos, calculado. Esa es una de las preocupaciones que tenemos, no solo el tribunal, sino también los partidos políticos, porque de adquirir tecnología no la vas a adquirir 3 meses antes de las elecciones. Adquirir tecnología es por lo menos un año antes de las elecciones para poder capacitar al personal, para poder hacer los simulacros y ensayos que sean necesarios para su implementación
y también para hacer la adquisición, es decir, los procesos licitatorios de este tipo de adquisición de tecnología. Febrero, correcto. Y estamos hablando de 3 elecciones. Y estamos alcalde, diputados, Parlacen. De 3 elecciones, más dos agregados. ¿Ah? Más 2 agregados que suman mayores cantidades de votos. El voto en el exterior, que va a ser una realidad, y también el tema de el voto por rostro para los consejos municipales. Garantía. Es que ese es el ulterior propósito de este tema. Claro. El tema de la tecnología no es para facilitar o comodidad, sino que es para generar confianza. Acordémonos que los procesos electorales en países como el nuestro te genera o seguridad jurídica o inseguridad jurídica para el inversionista nacional y extranjero. Es decir, las señales que tú das con un sistema democrático implica más creación de empleos, más inversión, o por el contrario, las malas señales democráticas implican que los inversionistas no llegan a un país que está cuestionado democráticamente o donde la voluntad popular no se respeta. Entonces yo creo que este tema va más allá del tema electoral y se convierte en un tema de país. Hablando del presupuesto, ayer, por cierto, hubo una reunión entre el presidente de la República, Nayib Bukele, y el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce. Allí sostuvieron una reunión en la que acercaron posturas en cuanto a aprobar cuanto antes el presupuesto 2020 y también el tema del financiamiento, que son 2 temas aparte, ¿no? Mira, al igual que como lo dije en tu programa, Ernesto López Radio, la semana pasada, te lo comento ahora. Yo soy de la idea que sí debemos de aprobar el presupuesto antes de que finalice el año, porque este es otro elemento más que le metería inseguridad jurídica a la relación del gobierno y del país con relación a los organismos financieros internacionales y a las calificadoras de riesgo. Cuando un presupuesto no se aprueba en tiempo, prácticamente tú estás degradando tu capacidad financiera internacional. Nosotros estamos para hacer todo lo contrario, para generar condiciones de seguridad, de viabilidad y de desarrollo en el país. Y un elemento fundamental es aprobar el presupuesto y aprobar obviamente el apalancamiento financiero o los préstamos que se necesitan, valga la redundancia, para financiarlo. 3 aspectos elementales de propuestas que se tienen por parte de la fracción, ¿no? Para estos días. Correcto. Decirte en primicia en tu programa que el día lunes de la próxima semana vamos a presentar una reforma constitucional para separar las funciones jurisdiccionales de las administrativas en el Tribunal Supremo Electoral. El modelo de Tribunal Supremo Electoral que tenemos prácticamente está agotado. ¿Qué significa esta reforma constitucional? Significa que los magistrados del tribunal no se elijan a propuesta de partidos políticos, sino que se elijan con el mismo procedimiento que se eligen los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Por supuesto que esta reforma necesita de 2 legislaturas para ser aprobadas y los magistrados que están actualmente nombrados van a terminar su periodo normalmente. Separación de funciones administrativas de las jurisdiccionales. Esto significa que el Tribunal Supremo Electoral se va a dedicar a administrar justicia y que va a haber otro ente de carácter administrativo que va a ver toda la logística electoral, que este órgano sí va a estar integrado por partidos políticos. Pero no podemos contaminar, como ha sido hasta ahora en el modelo de desconfianza que ha imperado desde los acuerdos de paz para acá, con lo jurídico. Lo jurisdiccional con lo administrativo. Es el momento de separar estas funciones por la transparencia y por el bien del país. La segunda propuesta que vamos a hacer es la creación de un juzgado de lo electoral que funcione como una primera instancia, obviamente previa al Tribunal Supremo Electoral. Hoy por hoy hay que decirlo con transparencia. Prácticamente es inconstitucional el funcionamiento de un tribunal, que el mismo tribunal investiga, instruye, falla y conoce de las apelaciones o recursos. El mismo tribunal. Eso ya está regulado en instrumentos internacionales de derechos humanos y de debido proceso. Tienen que haber 2 instancias, una instancia instructora y una que falla. Esto es importante hacerlo a inmediato plazo, porque esto no requiere de que haya una separación física, sino que lo podemos hacer inmediatamente, incluso para que ya haya un juzgado de lo electoral en las próximas elecciones. Debo de ser sincero en este punto.
como lo que queremos es no contaminar politizando este tipo de instituciones, esta propuesta debe de ser formulada por el órgano judicial, porque este juzgado de lo electoral debe de funcionar con los mismos criterios que cualquier juzgado de lo penal, de familia, de inquilinato, de lo que sea. Es decir, tiene que pasar por el Consejo Nacional de la Judicatura, tiene que haber una selección de jueces, un nombramiento por parte de la Corte, es decir, institucionalizar este juzgado de lo electoral, no nombrado por los partidos políticos. ¿Qué buscamos? Lo que buscamos es que realmente haya independencia en la administración de justicia electoral, porque con los acuerdos de paz se instauró un Tribunal Supremo Electoral basado en la desconfianza partidaria, pero nunca pensaron en el elector, de tal manera de que ha sido difícil, por ejemplo, multar a los partidos políticos, porque son los mismos partidos políticos los que están representados en el Tribunal Supremo Electoral. Y la tercera propuesta va en esa dirección. Vamos a crear una unidad de fiscalización al interior del Tribunal Supremo Electoral, de fiscalización de los partidos políticos. Hoy por hoy no existe, y lo que está haciendo el Tribunal Supremo Electoral con muy buen tino, con muy buena opinión, es hacerlo con su propio personal, pero sin tener una estructura. Y una cuarta propuesta que vamos a hacer este día en la plenaria, que la vamos a introducir para su estudio, no tiene que ver con lo electoral, sino que tiene que ver con el tema de seguridad social. Lo explico en 1 minuto y medio. Actualmente hay un vacío en la ley, porque los trabajadores del sector privado que se van incapacitados de 1 a 3 días no tienen ni subsidio del Seguro Social, ni tampoco tienen pago por parte del patrono. Entonces las incapacidades se pagan a partir del 4º día en adelante. Y lo que se paga no es el 100% del salario, sino el 75%. Hicimos una pequeña encuesta en la cual logramos detectar que de cada 10 empresas o centros de trabajo, 5 patronos o empleadores sí pagan a los trabajadores esos 3 días de incapacidad como parte de la empresa. Claro. Pero hay otras 5 empresas de esas 10 que no lo pagan. Y no lo pagan porque no hay una ley expresamente que diga que el patrono debe de pagar la incapacidad de 1 a 3 días. Cuando más necesita un trabajador su salario es cuando no lo tiene, es cuando está enfermo. Si a eso le agregamos que pueden haber o no medicamentos en el Seguro Social y si no hay, él los compra, entonces eso agrava más la situación económica. Para alguien que, por ejemplo, gana el salario mínimo y no le pagan esos 3 días de incapacidad, él pierde el 10% de su salario, algo que es dramático. Entonces lo que vamos a hacer es regresar al origen constitucional de la seguridad social, que es lo que dice el artículo 50 de la Constitución. Dice que en la medida en que se implementa la seguridad social, el Estado en su calidad de patrono y los empleadores privados quedan eximidos de la responsabilidad si ellos cotizan al Seguro Social. Quiero dar un dato que es espeluznante, pero hay que compartirlo. La reforma que vamos a presentar este día tiene 65 años de no ser reformada. O sea que los trabajadores salvadoreños hemos vivido 65 años sin moverse ni una pulgada esta prestación. Entonces, si los patronos cotizan al Seguro Social, lo lógico es que el Seguro Social sea quien pague esos 3 días de incapacidad del trabajador. Esto será presentado hoy. Esto será presentado ahora. Hay que ser responsable con las finanzas de las instituciones. Y por esa razón, esta reforma que va a ser presentada, hay que llamar al señor director del Seguro Social, hay que escuchar al Consejo Superior del Trabajo, hay que escuchar al señor ministro de Trabajo, para que exista una gradualidad en la implementación de esta reforma, pero también para que sea compartida la responsabilidad. ¿Por qué? Porque esto implica dinero. Termino con esto. En el año 2017 se hizo un estudio sobre subsidios en el Seguro Social y se determinó que más o menos el Seguro Social pagó $43 millones en subsidios. 23 de los cuales los pagó en función de la maternidad, del subsidio por maternidad, y 21 millones en concepto de incapacidades.
Cuando hacemos nosotros el desglose de cuánto costaría esta prestación en el Seguro Social, estamos hablando de más o menos $1 millón al año de incremento en el presupuesto del Seguro Social. Bajo el... Vale la pena cambiar la historia de 65 años de olvido en este tema. Bueno, el tiempo se me fue, qué buena noticia con la que cerramos, y sobre todo también del tema de las elecciones 2021, ¿verdad? Que de acuerdo a los datos o cifras andarían alrededor de los $50 millones costando. Creo Correcto. que por ahí andaría. Gracias, René, por habernos acompañado. Gracias, Ernesto, a ti y a todo el grupo Megavisión. Me quedo todavía pendiente del tema de las pensiones, con las cuales vamos a hablar de las pensiones más adelante. Gracias. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y, como siempre, recuerden lo más importante: amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.